Hola, buenas noches. Mi nombre es Lael Chirinos y el día de hoy les vengo a presentar esta investigación respecto al impacto de la pobreza en el desarrollo urbano y ambiental de Tlaltenco Tláhuac en la Ciudad de México. Tlaltenco pertenece a uno de los 7 pueblos originarios de la alcaldía de Tláhuac y es reconocido por sus usos y costumbres. También por su actividad económica, no principal, pero una de las actividades económicas que tiene este pueblo es todavía el campo, ¿no? La agricultura. Aquí se siembra maíz, calabaza, frijoles, de lo más que se siembra. Y es, bueno, es un pueblo que todavía su comunidad Ah, tiene muchos, negocios que no son, propiamente regulares, sino que a veces muchos son como de artesanías o del campo o algo similar, ¿no? Son negocios todavía irregulares. En esta presentación vamos a analizar los problemas centrales que golpean al pueblo como los asentamientos irregulares, la falta de infraestructura, la contaminación y la pérdida del entorno ecológico, y estos factores cómo se relacionan con la pobreza. Como les mencioné, bueno, Tlaltenco es un pueblo literal que nos encontramos a la orilla de la Ciudad de México, y estos factores nos han impactado el tema de la pobreza y crecimiento económico de nuestra población. Pero vamos a investigar un poquito más el cómo han afectado. El objetivo de esta presentación es identificar los problemas que nuestra sociedad actual tiene y cómo se entrelazan con la carencia económica y señalar el origen de estos, ¿no? Y como les mencioné, bueno, Tlaltenco es un pueblo todavía de las afueras de la Ciudad de México, y es importante reconocer los factores que han frenado nuestra economía. Principales problemas de nuestra comunidad o de mi comunidad. Entre los factores más importantes que hemos visto en los últimos años, yo podría comentarles que esto creció en el tiempo de la pandemia, es el crecimiento desordenado de los asentamientos ejidales o de reserva ecológica en esta invasión de predios, el cómo se han empezado a formar colonias nuevas. Sin embargo, estas colonias, como repito, estaban en asentamientos irregulares o en zonas de reserva ecológica, pues obviamente tienen carencias en los servicios básicos. Le digo, esta parte pasó o se impulsó bastante en la época de pandemia, específicamente si ustedes tienen la oportunidad de venir en la línea 12 y bajarse en la estación Tlaltenco, que es una antes de la terminal, ustedes podrán ver que todo lo que está, pues, literal, todo lo que se veía como esa reserva ecológica ahorita está invadida. Son casas que no tienen los servicios básicos y que tienen muchos problemas en el tema de la inundación. Recordemos que Tlaltenco, Tláhuac, un poco más Chalco también, pues son zonas que tenían agua, que son zonas acuíferas y que estos asentamientos irregulares nos nos han, pues, hay una frase muy reconocida, ¿no? Que la naturaleza reclama, y esto lo podemos notar en estas zonas de asentamientos irregulares. Lo donde se puede notar particularmente y donde la población actual tiene este problema es justo, como les mencioné, en la línea 12, estación Tlaltenco. Esa zona se llama La Ciénega y es donde hemos tenido la mayor afectación de zonas o asentamientos irregulares. Pero, ¿esto cómo se relaciona con la pobreza? Mm, las personas que llegan a construir en estos asentamientos irregulares o en esas zonas de reserva ecológica, pues, ellos llegaron ahí por 2 factores importantes. O es una herencia, es decir, que ellos tenían este terreno por familiares, o es una invasión. Ellos
ya sea cualquiera de esos 2 factores, ya sean locales o foráneas, la gente que llega a vivir ahí, pues, empieza a construir, y es muy difícil construir un asentamiento irregular. ¿Por qué? Porque les menciono, tenemos el tema del agua, no tenemos servicios, no tenemos absolutamente nada. Construyen ahí a como pueden. Cuando llega la lluvia, se inundan sus casas y se inundan 1 metro, metro y medio. Y al no tener nada fijo, todo irregular, pues obviamente empezamos a tener una carencia económica porque sin servicios básicos, sin una construcción estable, están las personas que viven ahí están tan latentes a alguna enfermedad y no tienen escuelas, tienen que caminar bastante para poder llegar a alguna escuela, no tienen un supermercado, no tienen mercados, no tienen drenaje. Entonces, el círculo de pobreza también está en la calidad de vida de las personas que viven ahí. Las personas que viven en esos asentamientos irregulares no son personas que tengan una vida digna. Son muy pocos o son contados y eso porque viven o muy a las orillas de la población o de las colonias, pero las personas que están muy adentradas, o sea, que están muy alejadas de la civilización, padecen muchísimo de estas afectaciones. Entonces, a mi parecer, son los factores que en este tema, en los asentamientos irregulares, eh, hacen que la pobreza de esa comunidad pues crezca. Y es un poco triste llegar a ver las noticias como tantas personas pues han perdido sus bienes y es empezar de nuevo y es como un círculo. Bueno, como les mencionaba, aquí tenemos una imagen que nos hace referencia a lo que les platicaba. Esta zona que vemos en la imagen es lo que le llamamos como Ciénega, creo que está en el metro Tlaltenco, literal cuando sales puedes ver esta zona y es lo que les comentaba. Cada temporada de lluvias, decenas de viviendas se inundan y pierden absolutamente todo. Pierden muebles, alimentos, patrimonio. Y estas pérdidas afectan más a quienes tienen menos recursos porque deben de reparar y re- preparar y reemplazar todo con su propio dinero, sin apoyo institucional, sin tomar en cuenta las enfermedades que se descienden de este problema. Y es importante comentarles que como es un asentamiento irregular o es una zona de reserva ecológica, no tienen acceso a programas de Infonavit o de alguna otra dependencia bancaria o tampoco tienen beneficios de algún apoyo del gobierno diferente para una construcción de casa, ¿no? Porque es un asentamiento irregular. En algunas zonas, lo vamos a ver un poco más adelante, pero en algunas zonas esta situación, pues lo que hace es de que nuestra comunidad busque el cómo sobrevivir en estas situaciones. Y esta sobrevivencia, pues vuelve a generar un círculo de pobreza. Es muy difícil que una persona que viva en esta situación sobresalga o prospere. Los, la deficiencia en servicios de infraestructura. Muchas de estas colonias nuevas que se han generado por la invasión de predios o em, por la construcción en zonas irregulares, pues carecen de varios aspectos. Y entre ellas, aparte de los servicios básicos, también está el tema de la limitación en el transporte y también en la generación de escuelas cercanas o comercios cercanos. Entonces, esta deficiencia hace que esta comunidad que vive en estas colonias nuevas, pues no tenga la calidad de vida mm, primordial, ¿no? Hace que los niños que viven en esas comunidades pues tengan que trasladarse unos 5 o 6 kilómetros a la escuela más cercana, limitando el acceso a la educación y también a los trabajadores, ¿no? Los trabajadores tienen que salir mucho antes de casa para poder tener acceso al transporte público. Estas cosas son las que, a mi punto de vista, afectan o aumentan el nivel de pobreza en mi comunidad.
Deterioro ecológico y pérdida del entorno natural. Tlaltenco es un pueblo rico en muchas cosas, rico en tradiciones, rico en costumbres, pero también rico en el entorno natural. La verdad es que yo les puedo decir que de mis cosas favoritas de hacer los fines de semana es ir a caminar al cerro o ir a caminar a las minas, porque es un entorno muy bonito. Sin embargo, en los últimos años hemos tenido un gran deterioro en las zonas de conservación. Especialmente quise tocar el caso de las minas porque ha sufrido una extracción ilegal de materiales como el tezontle, que aunque las actividades temporalmente generan ingresos, pues destruyen el ambiente y acaban con las áreas verdes que regulan el clima y el agua, que ya vimos que es sumamente importante. ¿Hay pobreza económica? Sí, esa es una realidad en los entornos que ya vimos anteriormente, como fue la invasión de predios, inundaciones y la deficiencia de servicios. Pero hay algo que tal vez no se toque tanto, que es la pobreza ambiental. Y esta pobreza ambiental justo llega cuando las zonas de conservación, las zonas que tienen pues algún bien natural, pues son explotadas a diestra y siniestra. Y este es el caso de la mina Xaltepec, em, que ha sido explotada tanto estos últimos años que cada vez la mina está siendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, perdiendo así o empezando así una pobreza ambiental en mi comunidad. ¿Cómo me afectan estos factores a mí como Lail? Bueno, vivir en Tlaltenco para mí es de las cosas más bonitas. Yo no cambiaría el lugar donde vivo porque me gusta bastante. Pero esas afectaciones me afectan directamente porque enfrentamos problemas en las calles en mal estado, las inundaciones, la falta de servicios básicos, porque si pasa alguna inundación en la avenida Tláhuac o en alguna de las colonias, pues no tengo cómo salir a veces de casa o me batallo mucho para recorrer menos de 2 kilómetros y poder entrar a casa es una hora, hora y media. Cuando hay inundaciones, tenemos cortes en el agua potable, tenemos afectaciones en el drenaje en algunas colonias y esto, bueno, me empieza a afectar. Pero más que nada, más que las consecuencias de inundaciones, de asfalto, de iluminación, hay dos factores que quiero resaltar y es el tema de la seguridad. Eh, Desafortunadamente, mi comunidad se ha visto pues impactada por la delincuencia y esto va en crecimiento año con año. Ya después de 4 años hemos tenido un aumento en la violencia de forma considerable. Y esto es mucho de esas personas que llegan a vivir a estas nuevas colonias, que llegan a invadir a estas colonias. Y entonces este círculo de pobreza se vuelve también un círculo de delincuencia. Es la forma en la que más me afecta. Indirectamente, pues les comento. En conclusión es esta, ¿no? Indirectamente me afecta por las inundaciones, por la basura, por los cortes de agua, por el drenaje, por la iluminación rural. Directamente me afecta por el tema de violencia. Cómo se ha aumentado en mi comunidad. Y tal vez ustedes, si hoy ponen Tlaltenco en Google, podrán darse cuenta que pues hemos tenido varias escenas de violencia en mi comunidad que no son gratas y que pues hacen que nuestro pueblo se vea afectado a nivel nacional. Entonces, yo creo que es como a mí me afecta. Esta investigación fue muy corta y la verdad es que si yo siguiera investigando, podría tener varias, pues varios temas, ¿no? Más títulos en letras diapositivas, como la relación directa entre la falta de servicios básicos y el aumento de la pobreza como consecuencia de la invasión territorial, el reconocimiento de los efectos ambientales negativos de la explosión del suelo y pérdida de las áreas verdes,
la comprensión de cómo la exclusión social y territorial limita oportunidades educativas, laborales y de salud, la relación entre el abandono escolar y la inseguridad, y la relación entre el abandono escolar y los padres jóvenes dando como resultado un ciclo de pobreza. Porque esa es otra. Si yo vivo en una colonia en la que está alejada de una escuela, alejada del comercio, alejada de todo, la verdad es que muchos jóvenes desertan y abandonan la escuela. Y pasa el tiempo y estos jóvenes pues ya son papás. Papás sin una calidad de vida, papás sin un ingreso fijo, papás sin alguna preparación económica o por una preparación escolar, y volvemos a hacer un círculo, y ese círculo es el círculo de pobreza. Romper este patrón es muy difícil. Se ha podido hacer en algunos casos, sí, pero yo creo que son los mínimos, ¿no? Si yo hubiera seguido con esta investigación, pudiera haberme dado este hallazgo. Mi hipótesis. Yo creo y estoy totalmente convencida de que si se implementaran acciones integrales para la regulación del uso de suelo y aparte tuviéramos programas de protección ambiental, pues consideraría bastante la vulnerabilidad de la población y mejoraría la calidad de vida, romperíamos el círculo de la pobreza y eso nos ayudaría a tener una comunidad pues más fuerte económica y socialmente. M- Mejorar la infraestructura y los servicios y la regulación de vivienda o uso de suelo tendría como efecto menos riesgos de inundaciones, más acceso a la escuela y servicios básicos, menos pobreza y fortalecimiento del entorno social. Conclusión. La carencia de viviendas dignas, los peligros ecológicos, las fallas y las faltas de los servicios básicos y la ocupación ilegal de terrenos crean un círculo que restringe cualquier tipo de progreso. Para superar esta situación es importante que los gobernantes promuevan proyectos para regularizar las viviendas, invertir en obras públicas, fomentar la conciencia ecológica, promover la colaboración ciudadana. Además, la gente debe unirse para demandar mejoras y proteger su entorno. Tlaltenco es un pueblo con pasado, personalidad, unión social. Admitir sus problemas es esencial para forjar un porvenir más equitativo y perdurable. Lo que les comentaba. Tlaltenco es una comunidad muy rica en la parte de tradiciones, en la parte de cultura, en la parte pues, de bienes naturales. Pero estas fallas o estas carencias, pues están aportando a que nuestro pueblo cada vez entre en este pueblo comunidad que pues no sabemos quiénes sean, nada más llegan a invadir, no sabemos ni los usos y mañas que tenga cada familia nueva que llega a vivir. Y también, pues tendríamos, si se legalizara, podríamos tener mayor control sobre esto. Yo creo que es de las cosas que más están afectando a mi comunidad en el tema de pobreza y de fomentar estudios o trabajos o algo nuevo. La comunidad, aunque les he mencionado en trabajos anteriores que es un poco apática para los trámites de procesos o responsabilidades, sí se ha unido para poder ir al Zócalo, para poder cerrar avenidas, para que nos escuchen, ¿no? Y ver que estamos ahí presentes, pero que nos han invadido nuestro hogar, con nuestro terreno, patrimonio. Yo creo que de eso radica para poder tener una mejor calidad de vida. Y mil disculpas porque lo mencioné constantemente en esta presentación, pero créanme que si las comunidades, no solamente la mía, sino la de varios compañeros que están exponiendo este mismo tema, pudieran tener las personas mejor calidad de vida, tendríamos mucho menos delincuencia, tendríamos mucho menos sobrepoblación. Esa es mi conclusión. Mi conclusión es que para que nuestra comunidad siga siendo una comunidad fuerte, tenemos que educar a nuestros pequeños, no solamente en la parte escolar o académica, sino también en la parte de valores, costumbres, tradiciones, de empatía hacia el otro.